Ya sabéis que desde siempre he sido un defensor claro de la transparencia y que el gobierno que presido está siendo un firme ejemplo en ese sentido. El pueblo tiene derecho a saber si la situación económica es la correcta y desde luego pues conocer en qué situación se encuentran las arcas municipales. Y este dato se puede ver de dos formas. Por un lado, con las cuentas anuales, que son uno de los documentos donde se conoce la realidad de la situación financiera municipal. Y en este sentido, nuestro ayuntamiento tiene presentadas todas las cuentas que le corresponden por ley. Aquí tengo las cuentas de los años 2006 a 2010, que son las cuentas que debió presentar el Partido Socialista, pero que no presentó, y las presentamos nosotros como Gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. Pero aquí tengo las cuentas de los ejercicios 2011 a 2016, que son las que nos corresponden a nosotros como Gobierno, que están presentadas y aprobadas en el Pleno, como bien sabe nuestro pueblo, porque los plenos son transparentes y se publican en la televisión. La cuenta del año 2017 no está presentada todavía porque según ley no corresponde. Hasta el mes de octubre tenemos para presentarla en el Pleno y por tanto aprobarla. Así que una vez más hay que decir que PP y PSOE mienten y están difamando cuando dicen al pueblo que nuestro gobierno no es un gobierno que presenta las cuentas. Y por otro lado, junto a la cuenta general tenemos la liquidación del presupuesto, que nos dice cómo se han cuadrado los ingresos y los gastos de ese ejercicio. Y por tanto también si tenemos liquidez presupuestaria a la finalización del mismo. La liquidación del presupuesto, que es esta, se entregó la semana pasada a los grupos políticos y se dio cuenta en el Pleno, como pudo ver nuestro pueblo. De ella sacamos una serie de conclusiones que además son públicas. Por un lado, la mejora espectacular en los números del ayuntamiento. Por otro lado, confirma que hemos encarrilado por fin la situación desastrosa que nos encontramos cuando llegamos al gobierno y que hemos llegado a una senda de equilibrio y de estabilidad presupuestaria que genera confianza a los organismos con los que trabaja nuestro ayuntamiento. Además, con datos oficiales, y es muy importante, la liquidación desmonta claramente las mentiras y falsedades que tanto PP como PSOE suelen vertir a la opinión pública. La deuda, con los datos del ayuntamiento, con los datos que establece la ley, no sube, la deuda baja y sigue bajando de manera espectacular, como lo viene haciendo desde que llegó el gobierno de Izquierda y Progreso a Izquierda Unida. Lo dicen los datos del ayuntamiento. Entre 2015 y 2017, los años de este mandato, la deuda ha bajado en 2,2 millones de euros. Con estos datos positivos, también hay que informar, pueblo, que cumplimos con las exigencias que nos marcó el Gobierno de España cuando conocimos los datos del año 2015. En ese ejercicio había un descuadre porque tuvimos que reconocer y regularizar más de 10 millones de euros que todavía estaban por ahí bailando de la deuda que el PSOE dejó sin reconocer. Y el gobierno, por ese descuadre, nos obligó a hacer un plan económico financiero y a aplicar unas medidas restrictivas. Pues la evolución de los datos de estos dos últimos años nos confirman que cumplimos la estabilidad, que cumplimos con las obligaciones que nos marcó el Gobierno de España y por tanto abandonamos el plan económico financiero. Por cierto, un plan económico financiero que ni los concejales del PP ni los del PSOE votaron entonces a favor, poniendo de manifiesto una vez más como cuando hay que mojarse, cuando hay que alzar la mano para defender los intereses de nuestro pueblo, ellos meten la cabeza bajo tierra como la avestruz. Siguen poniendo zancadillas para luego seguir criticando y mintiendo como lo vienen haciendo hasta ahora. Esta mejora, vecinos y vecinas de nuestro ayuntamiento, de la situación económica, no es casual. Y voy a explicarlo de manera ilustrativa con unas gráficas de manera muy resumida. Esta gráfica, que se basa en datos oficiales que son públicos, es la gráfica del resultado presupuestario del ejercicio. Es la que nos mide si hemos medido bien los ingresos y los gastos del año, para ver si hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Y si os fijáis, aquí estamos hablando de los datos del año 2010, 2011, pasamos a 2015, para que se vea claramente cómo en números rojos están los descuadres, las malas planificaciones, la mala previsión que hacía el Partido Socialista.
y cómo en los años 15 y 16 lo que eran números rojos han pasado a ser números positivos. Y hemos terminado tanto el 16 como el 17 con un resultado presupuestario en el 16 de 4,7 millones de euros y en el 17 de 4,5 millones de euros. Durante la etapa anterior el descuadre era brutal. No solo salían los números rojos, sino que serían mucho más rojos todavía si se hubieran tenido en cuenta los datos que el Partido Socialista estaba falseando en la contabilidad municipal. Desde luego para nosotros esperamos que muy pronto podamos destinar ese resultado positivo a hacer más inversiones, a generar empleo, porque es una pena que todo el esfuerzo que estamos haciendo y ese resultado positivo se nos esté yendo para pagar las trampas que dejó el Partido Socialista. Con otra gráfica, también de manera muy breve, con datos oficiales también, se explica o se ve claramente cómo la deuda municipal sigue bajando. Estos son los datos de la deuda en el año 2015. Estos son los de la deuda en 2016 y estos son los de la deuda en el año 2017. Datos oficiales de la liquidación del presupuesto que, por tanto, tiene la oposición. Y estos datos ponen una vez de manifiesto cómo, sabiendo que están mintiendo, mienten al pueblo. Y por eso nosotros explicamos en un ejercicio de transparencia cuál es la realidad de los datos del ayuntamiento y no lo que está diciendo la oposición. Y nos confirman cómo tan solo en este mandato la deuda ha bajado en 2,2 millones de euros y cómo desde el año 2015 sigue bajando, pese a que en el año 2015 tuvimos que reconocer y regularizar más de 10 millones de euros de deuda que el PSOE no tenía contabilizada. Luego, además, si comparamos la deuda no solo de este mandato, es decir, de 2015 a 2017, sino si comparamos el histórico desde que llegamos nosotros al gobierno en el año 2011, entonces la disminución de la deuda es brutal, es sencillamente espectacular. Si nosotros comparamos la deuda del ayuntamiento y de IDELPA, que es la que nosotros hicimos público en su momento y que son los mismos datos, vemos como la deuda era de 112 millones de euros. Aquí se distingue la deuda de IDELPA, que nos basamos en los datos que hizo público el administrador concursal, lógicamente en el concurso de IDELPA. También nos hemos basado en los datos del diagnóstico económico financiero que nos hizo la Diputación de los ejercicios 2009 a 2012, porque era tan grande el descuadre, el desmadre, el farseamiento de las deudas de este ayuntamiento que tuvimos que irnos a otro organismo para que nos dijese con exactitud cuál era la deuda que había en los Palacios y Villafranca. Y lógicamente en esa deuda aparecían millones y millones de euros que no estaban contabilizados, que no aparecían en la contabilidad municipal, pero que se debían y que por tanto había que incluirlo para tener la contabilidad correcta. Entonces vemos cómo la deuda de 112 millones de euros, que es la que existía realmente cuando entramos nosotros en 2011, ha pasado a 71,3 millones de euros. La disminución es espectacular. Hemos rebajado la deuda en más de 41 millones de euros. Eso supone un 36,7% desde que nosotros llegamos al gobierno. Y hay que recordar que la deuda de IDELPA nosotros la hemos quitado porque hay un juzgado de lo mercantil que ha condenado a los miembros del Consejo de Administración del Partido Socialista culpables por el fraude de IDELPA y al ayuntamiento no lo han condenado. Además hay otros dos consejeros de IDELPA que están condenados a penas de cárcel por corrupción política, por sacarle el dinero de IDELPA de manera indebida para proyectos que no existían. Por lo tanto, la reducción es espectacular. Y luego un último dato que es importante, que no es la deuda, pero que sí refleja la situación de liquidez real de un ayuntamiento, de una administración pública, es decir, si tenemos dinero para poder afrontar las obligaciones a las que nos obligamos y refleja esa situación de liquidez acumulada en el tiempo, se llama el remanente de tesorería. Nosotros como ayuntamiento lo tenemos negativo. Si nos basamos en los datos que existían en el ayuntamiento en el 2011, que sabemos que eran falsos porque había muchas deudas que no estaban incluidas, ese remanente de tesorería con la liquidación del presupuesto era de menos 25,4 millones de euros.
Pero da la casualidad que la propia Diputación nos dijo: ustedes no están calculando ese remanente, ese dato correctamente, porque ustedes no tienen incluido ni las deudas con la Seguridad Social, ni con Hacienda, ni con la Mancomunidad, ni el Centro Ecuestre, ni el desvío de los arroyos, ni todas las subvenciones que hay que devolver a la Junta de Andalucía, y así una larga retahíla de unos cuantos millones de euros. Y nos dijeron: si ustedes aplicaran correctamente la contabilidad, si no hicieran la fullería que hacía el Partido Socialista, el remanente de tesorería no sería de menos 25, sería de menos 32. Y si nosotros aplicamos ese dato, porque nosotros desde que estamos en el gobierno sí aplicamos las reglas correctamente, sí se aplican las correcciones que nos decía Diputación y que estamos obligados según ley, en vez de menos 32 millones de euros de falta de liquidez de remanente de tesorería, pasaríamos a menos 11,7. Es decir, que entre 2011 y 2017 nuestro ayuntamiento ha mejorado en más de 20,4 millones de euros ese remanente de tesorería negativo. Eso supone una mejora del 63,3%. Estos son los datos oficiales, son los datos que ponen de manifiesto el esfuerzo enorme que está haciendo todo el pueblo de Los Palacios y Villafranca, con su gobierno municipal de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, al frente, manteniendo una línea política coherente, de responsabilidad, no embarcándonos en cosas que luego no podemos pagar y por tanto no hipotecando el futuro del pueblo de Los Palacios y Villafranca, movilizándonos como lo hemos hecho por tierra, mar y aire, reclamando a otras administraciones ayudas responsables, no algunas de las que pretendió ofrecernos el Partido Popular y que los ayuntamientos que se acogieron allá están hoy hundidos. Nosotros estamos saliendo adelante, con esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, pero aplicando una gestión austera, mirando por el dinero público como si fuese, o más que si fuese, de uno mismo. Y desde luego también hay que decir que estamos destinando mucho dinero al pago de los proveedores. Hemos sido capaces hasta ahora de tapar todos los agujeros por los que este ayuntamiento hacía agua, con la Seguridad Social, con Hacienda, con la Junta de Andalucía, con la Mancomunidad, con los bancos. Estamos rebajando el dinero de las nóminas, pero es cierto que hay un agujero que todavía no hemos logrado tapar en su integridad, que es la factura con los proveedores. No hemos conseguido hasta el momento poder pagar en el tiempo que a nosotros nos gustaría. No es fácil porque estamos pagando, y hay que recordarlo, los préstamos por los 26 millones de euros que dejó el Partido Socialista sin pagar a los proveedores y que nosotros pagamos del tirón entre los años 2012 y 2013. Hay muchas empresas de nuestro pueblo que pueden dar fe y pueden decir cómo cobraron íntegramente todo lo que se les debía. Y lo hemos pagado nosotros, que ahora estamos pagando esos préstamos y por tanto esa losa pesa y es la última pata que nos falta y que desde luego manteniendo la línea de resultados positivos que estamos presentando en este último ejercicio, en un tiempo más pronto que tarde podremos pagar en el tiempo que nosotros queremos y desde luego corresponder también con esa prontitud al esfuerzo que muchos proveedores de nuestro pueblo y de fuera de nuestro pueblo están haciendo con nosotros para enderezar la situación del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Así que adelante, vamos a seguir por esta senda y a seguir enderezando el futuro de nuestro pueblo.